Continuamos con el tema de indicadores económicos y bueno, este es el último video en el cual te voy a presentar un indicador y tal como lo había comentado en el episodio de la semana pasada, en este episodio vamos a revisar la balanza de pagos. Así que por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal familia NSC? Feliz y bendecido jueves y en efecto estamos ya, tal como te comenté en el episodio de la semana pasada, a un video de terminar esta revisión sobre indicadores económicos con la finalidad de que puedas tomar decisiones estratégicas basadas en datos objetivos. Ya por ahí, si leíste también el blog de la semana pasada, pues estábamos hablando precisamente de 7 pasos para esa toma de decisiones estratégicas en tiempos de alta incertidumbre, tanto política como económica, como nos está sucediendo actualmente, no solo en México, sino a nivel global. Y pues para poder concluir con estos indicadores que te van a ayudar, ya hablamos de lo que es la demanda agregada, la diferencia entre PIB, PNP, hablamos del índice de apertura económica, hablamos ya de balanza comercial y pues nos queda por ver precisamente la balanza de pagos. Primero que nada, pues hay que entender qué es la balanza de pagos. La balanza de pagos, para aquellos de ustedes que lleven y que conozcan de la contabilidad de su negocio, pues sabemos que tenemos ciertos estados financieros. Uno de esos estados financieros es el balance general de la empresa, en el cual se muestra el estado de los activos, es decir, de aquello que posee la empresa, de los pasivos, es decir, de todo lo que debe, y pues también del capital que compone la empresa. Pues bien, a nivel de país, la balanza de pagos sería ese balance general. Aquí vamos a tener registradas todas las transacciones comerciales que se realizan entre los actores económicos de un país con el resto del mundo en un periodo dado. Sin embargo, bueno, es importante entender ciertos temas importantes antes de meternos a explicar las cuentas de que se compone la balanza de pagos. Cuando hablamos que es un registro de todas las operaciones comerciales, hay que entender que este es un registro a base de vengado, y aquí nos metemos a términos contables financieros. Se refiere a que las anotaciones se van a registrar en esas balanzas, en las distintas cuentas, cuando se presta el servicio o se traspasa la propiedad de los bienes, no necesariamente cuando ya se recibió el flujo de capital correspondiente a ese movimiento. Entonces aquí vamos a tener tanto el registro de aquello que ya se vendió y que efectivamente se cobró, así como de aquello que se vendió pero no se ha cobrado. Y lo mismo cuando hablamos de lo que debemos, ¿no? Tanto lo que ya hemos pagado como lo que debemos. Entonces es importante entender este concepto de base de vengado. Vamos a tener aquí, esto es como la contabilidad. En la contabilidad sabemos que existe, aquí en México le llamamos el cargo y el abono, ¿no? Que en pocas palabras, en abono ponemos lo que tenemos y en cargo lo que estamos debiendo a una entidad. Pues bueno, aquí se le va a llamar crédito y débito. Crédito entendiendo lo que nos ingresa, ya sea que ya nos ingresó o que sea una cuenta por cobrar, y débito, que son los egresos, lo que debo, y por consecuencia no nada más los egresos, sino también las cuentas por pagar. Entonces, en esta balanza de pagos lo que vamos a tener es esta contabilidad de la situación financiera de un país, tomando en cuenta las relaciones comerciales del país con los residentes de otras naciones. Entonces, eso es lo importante de esta balanza de pagos y eso es lo que es en sí este documento. La balanza de pagos se compone de 4 cuentas. Cuando veíamos la balanza comercial se componía de 3 cuentas. Dentro de ellas teníamos lo que son las exportaciones y las importaciones y estuvimos viendo las subcuentas de dichas cuentas. En la balanza de pagos tenemos 4 cuentas, que son la cuenta corriente, que vendrían siendo todas las operaciones de exportaciones e importaciones. Y aquí sí, recordarán que cuando hablábamos de la balanza comercial decíamos que solamente estamos midiendo exportaciones e importaciones de bienes. En esta cuenta corriente vamos a retomar la balanza comercial, pero además vamos a tener las exportaciones e importaciones de servicios, entre otros conceptos.
Luego tenemos la cuenta de capital, que mide todas las transferencias de capital y las adquisiciones, así como disposiciones de activos de tipo no financiero, como podría ser, por ejemplo, la compraventa de terrenos con entidades en el extranjero. Luego vamos a tener la cuenta financiera, que entre otras cuestiones lo que mide es pues toda la inversión financiera que hace el país, tanto hacia el extranjero como proveniente del extranjero. Y vamos a tener una cuenta de ajuste, que es la cuenta de errores y omisiones. Pero antes de explicarte cada cuenta, si eres nuevo en este canal, mi nombre es Nadia Montes, yo soy especialista en comercio exterior y gestión empresarial y estoy contigo aquí en YouTube todos los jueves a punto de las 8 horas tiempo de la Ciudad de México, salvo un jueves al mes en que nos conectamos en vivo a nuestra tisana aduanera en punto de las 17 horas tiempo de la Ciudad de México. Ya nos conoces y todavía no te has suscrito, por favor suscríbete al canal, activa la campanita de notificación, comparte este video con otros empresarios que como tú conozcas que están tratando de impulsar sus negocios, así como otros ejecutivos involucrados con importaciones y exportaciones. Si te gusta el contenido, por favor regálanos un like, a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Y te recordamos que puedes apoyar a este canal cuando se trata de estos videos ya grabados a través de el Super Thanks, el super gracias aquí en YouTube, y cuando estemos en las tisanas, en nuestras transmisiones en vivo, a través del super chat. Así que pues espero contar con tu registro. Ya vamos para los 34,000 suscriptores, lo cual agradezco muchísimo, familia. Y pues ya saben que nuestra meta es llegar a los 50,000 antes de nuestra gran meta de los 100,000. Así que por favor ayúdenme registrándose si es que aún no lo han hecho. Y ahora sí, vamos a ver el contenido. Obviamente no voy a anotar todo el desglose, pero pues aquí les voy a dar el ejemplo de cómo conseguir estos datos en México y ya cada quien tendrá que hacer lo que corresponda en su respectivo país para aquellos que nos ven de fuera de México. Bien, te comentaba que vamos a tener 4 cuentas en la balanza de pagos. Entonces, en la balanza corriente vamos a tener, y vamos a estar viendo esto en todas las cuentas, que en cada apartado de la cuenta vamos a tener las operaciones de crédito y las operaciones de débito. En crédito vamos a tener las exportaciones y esas exportaciones, como te decía, van a medir la exportación de bienes, es decir, es la balanza comercial, parte de la balanza comercial, pero aquí sí que quedan registradas todas las exportaciones de servicios de México hacia el extranjero, tomando en cuenta cualquier tipo de servicio que este sea. Y también aquí entra la parte de las remesas. En México es muy importante este tema de las remesas, al igual que en otros países de Latinoamérica, porque pues tenemos muchos paisanos, ¿verdad?, que se van hacia Estados Unidos y Canadá a radicar y que le mandan efectivo a través de distintos medios a sus familias aquí en México. Entonces, a eso es a lo que le llamamos la remesa. Entonces, vamos a también medir aquí las remesas de mexicanos radicando en el extranjero que envían a sus familias aquí en México, entre otras cuentas. Repito, más adelante te voy a explicar dónde encontrar el desglose de todas las cuentas. Y luego vamos a tener las operaciones de débito, que serían las importaciones, y de igual manera vamos a tenerlas divididas entre las importaciones de bienes, que es la parte que se va a sacar de la balanza comercial, y las importaciones de servicios, que era algo que les comentaba, ya no se medía en la balanza comercial porque queda en esta cuenta corriente de la balanza de pagos. Y también vamos a tener remesas, porque también muchas veces nuestros familiares se van al extranjero y son los mexicanos que quedan aquí en México los que les envían dinero. Entonces las remesas van a jugar ya sea como una recepción de dinero para México o como una salida de dinero. Un clásico ejemplo es que muchas familias mandan a sus hijos a estudiar al extranjero y pues obviamente se les tiene que estar enviando dinero para que pues puedan pagar sus gastos mientras están radicando en el extranjero. Entonces, por eso tenemos esta cuenta de remesas, tanto como una operación de crédito como una operación de débito. En la cuenta de capital vamos a tener operaciones de créditos y débitos, como te comentaba, en 2 tipos de apartados. Las adquisiciones y disposiciones de activos no financieros. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando una embajada extranjera compra un terreno en México precisamente para instalar aquí su embajada. Entonces, pues eso es
una compraventa de un bien no movible, un bien inmueble. Entonces, es un activo, pero no es un activo financiero. Y también en esta cuenta de capital vamos a hablar de las transferencias de capital de México hacia el extranjero y del extranjero hacia México. Y luego vamos a tener la cuenta financiera, que aquí es toda la parte de inversión extranjera, ya sea directa, la inversión directa, así como la famosa inversión extranjera indirecta, también llamada inversión de cartera, es decir, esa inversión que se hace en activos financieros en México y que son pues especulativos. Y vamos a tener también todos los instrumentos financieros en los que México invierte para efectos de tener ese flujo de capital, como son los derivados financieros, otras inversiones financieras y los activos de reserva del Banco de México. Y como les comentaba, tenemos una cuarta cuenta, que es la cuenta de errores y omisiones. Esta es una cuenta de ajuste. Para quienes no son contadores y alguna vez han estado como su servidora por algún motivo estudiando contabilidad y estudiando lo que son precisamente estos estados financieros, sabemos que algo que nos cuesta un chorro de trabajo elaborar es el balance general y que usualmente no nos cuadran las cuentas, ¿verdad? Bueno, pues ese no cuadre de las cuentas, trasládalo por mucho, o sea, exponencial por el número que se te ocurra y pues ni siquiera te acercas a la bronca que es armar este balance general de un país. Entonces, para efectos de poder hacer un saldo entre cuentas y poder hacer que esto cuadre, se crea esta cuenta de errores y omisiones porque muchas de las operaciones, pues ya lo comentábamos, ¿no? Son devengadas, es decir, aún no se recibe el capital, aún no se paga esa deuda. Entonces, por eso tenemos esta cuenta de errores y omisiones, para poder hacer esos ajustes necesarios en la balanza de pagos. Como podrás ver, es una cuenta o un indicador económico bastante complejo y bastante financiero y contable. Sin embargo, es importante que conozcamos la balanza de pagos de nuestro país por varios factores. El primero de ellos es que en realidad es, así como el balance general de una empresa nos da informes sobre la solvencia y por lo tanto estabilidad económica de una empresa, pues es lo mismo. O sea, la balanza de pagos nos da idea sobre la solvencia del país. Por lo tanto, al igual que en la balanza comercial, aquí vamos a tener posibles superávits, posibles déficits o posibles desequilibrios en las cuentas. De esta manera, cuando estamos viendo un país con un déficit persistente, por ejemplo, en cuenta corriente, pues estaríamos hablando de que es un país con problemas de solvencia económica. Por lo tanto, la balanza de pagos es uno de los indicadores económicos que sirven para clasificar al riesgo país en materia financiera. Nos da esa percepción de qué tanto riesgo significa para un inversionista extranjero, pues precisamente invertir en ese país. Entonces, de ahí la importancia de la balanza de pagos. Es el principal indicador o la principal cuenta de dónde un inversionista se vale para decidir si invierte o no invierte en X país. Esto obviamente para las empresas de un país también implicaría qué tan factible es conseguir financiamiento a tasas adecuadas. Sabemos que a mayor riesgo país, mayor es la tasa con la cual se va a poder conseguir un crédito y por lo tanto las pequeñas y medianas empresas de ese país estarían pagando más por esos créditos y por esos proyectos de inversión productiva que realizan en su país. En pocas palabras, la balanza de pagos, sobre todo si la vas comparando año con año, pues te va dando idea de la evolución de la economía de un país con el exterior en cierto plazo, puede ser 3 años, 5 años, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es pues la cuenta de las cuentas, o sea, realmente es lo que deberíamos de poder analizar como ejecutivos de cualquier empresa para poder tomar decisiones realmente de si hay riesgo o no hay riesgo de inversión en el país en el que estemos haciendo negocios. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar la balanza de pagos de un país? Para esto es importante acudir a los bancos centrales de los países. En el caso de México, sabemos que el Banco Central es el Banco de México, apodado aquí en México o de alguna manera por su acrónimo
como Banxico. Si estuviéramos hablando de Estados Unidos, pues sería la Fed y el Banco Central Europeo, si estuviéramos hablando de la Unión Europea. Entonces, es el Banco Central del país el que se encarga precisamente de elaborar y publicar la balanza de pagos del país. En el caso de México, la balanza anual del país se publica cada 25 de febrero y además se van publicando las balanzas trimestrales con fecha del 25 de mayo, 25 de agosto y 25 de noviembre. De esta manera es como Banxico nos da a conocer la balanza de pagos. Por lo tanto, si nos sigues desde México, eres mexicano, te ha gustado esta serie de episodios, aparte de regalarme tu like y dejarme tus comentarios, por favor revisa la descripción de este episodio porque aquí te voy a dejar un enlace en la descripción para que descargues la balanza anual, la balanza de pagos anual del 2023 de México, para que empieces a leer este tipo de informes financieros del país y puedas empezar a familiarizarte con los términos. Así que espero que te haya servido esta información y no se te olvide que la próxima semana vamos a continuar con este tema y en este caso vamos a estar hablando de cómo hacer un tablero financiero o un tablero de control, como tú le quieras llamar, una pizarra financiera, si así lo quieres ver, para que puedas tener estos indicadores para poder tomar decisiones en tu negocio y tener un indicador ahí como si fueras un inversor de casa de bolsas que te permita, pues con la mente fría, decidir qué hacer y qué no hacer, ¿ok? Así que no te pierdas el episodio de la próxima semana. Y sin más por el momento, pues que tengas un excelente día, tarde o noche, dependiendo del horario en que me estás visualizando. ¡Feliz día!